La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Eh, este tema que voy a tratar, que relacionado a muchos hermanos católicos que están pensando dejar la fe católica y pues pasarse a congregaciones evangélicas. Es un tema muy delicado porque tenemos muchos amigos que se encuentran congregándose en diferentes congregaciones pues protestantes. No queremos herir a nadie, de lo que se trata es dar luz a nuestros hermanos católicos para que a la luz de la verdad de las Sagradas Escrituras y también obviamente de la historia, tengan luces y criterios, no solamente bíblicos, sino también de sentido común e históricos, para que repiensen esta idea que en realidad resulta de apostasía, o sea, un pecado de ofender a Dios al dejar la doctrina que nos ha enseñado y nos ha dejado a través de la Iglesia Católica. Muchos hermanos nuestros han abandonado la fe, especialmente desde 1521, cuando se expulsó a aquel sacerdote y monje agustino Martín Lutero, que pues empezó a propagar novedosas ideas, novedosas doctrinas en relación a la fe. Ya queremos tratar esto, pero como decimos, con bastante respeto a aquellas personas que profesan esta fe protestante. Y eso lo queremos hacer, pues, a la luz también de el Evangelio de este domingo, que se refiere, pues, a la solemnidad de Cristo Rey, que se celebra el 21 de noviembre de 2021, ¿no? Con esto también se cierra el año litúrgico. Ya estaremos por empezar el Adviento y un nuevo año. Esta solemnidad de Cristo Rey justamente se celebró en la fiesta en 1925, ¿no? Y se constituye con la encíclica Cubas Primas. Eh, esta solemnidad se da en razón, pues, de celebrar 1600 años del concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, eh, allá en Europa, en Turquía, y se dio justamente porque había una herejía, la herejía arriana, por un sacerdote también, un sacerdote nuestro, arriano, Ar. Este arrio pues profesaba o enseñaba que Dios solamente es el Padre, pero no el Hijo y tampoco pues el Espíritu Santo. Entonces, estamos celebrando a Cristo Rey, el Rey de la verdad, el Rey que nos dio testimonio de la verdad con su propia vida, ¿no? No solo de palabras, sino también con sus testimonios, que es a lo que estamos llamados a hacer, que es cosa difícil, ciertamente, pero contamos con la gracia de Dios para acercarnos a la verdad, dejarnos alumbrar por la verdad, no por mi verdad, no por la verdad del otro, sino por la verdad. Y eso es donde nosotros queremos llegar justamente con estas reflexiones en relación pues a que muchos hermanos están abandonando la verdadera fe que nuestro Señor Jesucristo dejó en su iglesia católica y apostólica. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Bien, como ustedes sabrán, eh, hay pues infinidad de congregaciones protestantes. Las primeras congregaciones, ¿no? Vamos a identificarlas, por ejemplo, que surgieron allá por 1517, que Martín Lutero empieza a propagar ya sus ideas diferentes a lo que durante más de 1500 años se habían venido enseñando en la iglesia, ¿no? En la primera
en la primera generación del protestantismo, de la diferentes ramas del protestantismo, pero tenemos una primera generación que es, ellos le llaman renaceres, ¿no? O el primer gran renacer, pues que se da en el siglo XVI con Martín Lutero, ¿no? Posteriormente, por 1533, se separa nuestra iglesia en Inglaterra con Enrique VIII y se funda el anglicanismo, la iglesia anglicana, cuya cabeza sería ahora el rey de Inglaterra, Enrique VIII. Posteriormente, pues tenemos a los llamados reformados o calvinistas, ¿no? Que no, normalmente se les llama reformados y por otro lado también presbiterianos. Bueno, estas son las primeras grandes ramas, ¿no? En el siglo XVI. Pero ya en el mismo siglo XVI, Martín Lutero, pues, a raíz de su revolución, va a haber el divisionismo dentro de las iglesias que van surgiendo de su llamada reforma, que más bien fue una revolución, ¿no? La reforma protestante. Bueno, no reformó nada en el seno de la Iglesia Católica y empezó a establecer una serie de nuevas doctrinas, ¿no? A la luz incluso de la misma Biblia, ¿no? Pero anotamos que lastimosamente, siendo una sola la escritura, empiezan a surgir con cada congregación protestante que va separándose, que va sectorizándose, van surgiendo nuevas y nuevas doctrinas y que se van contraponiendo una contra otras. Entonces, el católico que está pensando en dejar la iglesia católica, tiene que ver que hay toda un caos, todo un divisionismo de doctrinas. No es que exista una iglesia evangélica, no, no es como la iglesia católica. La iglesia católica es una sola, nada más, ¿no? Eh, dentro de las ramas, ¿no? O dentro del protestantismo se dieron varias ramas, como estamos viendo, ¿no? Y cada una de estas empieza a profesar una doctrina diferente, empieza a enseñar nuevas formas en relación a la doctrina. Eh, por ejemplo, en 1524 y 1535 surgen los anabaptistas, estos empezaron a enseñar que, por ejemplo, a los niños no debería bautizárseles porque no tenían razón, no tenían conocimiento del pecado, etc. Sin embargo, por ejemplo, anglicanos y luteranos, ¿no? Ellos hasta ahora, luego de que, 504 años de que se separaron, siguen bautizando niños, ¿no? Incluso los reformados también, ¿no? Que surgieron de Calvino. Bien, luego de los anabaptistas, ya para el siglo XVII, surgen los bautistas. En el siglo XVIII, aquí ya empieza, digamos, por el siglo XVIII, un segundo renacer con los metodistas. Estos metodistas, pues, trataron de profundizar la vida de piedad. Por ejemplo, digamos, luteranos con anglicanos y reformados fueron criticados por los metodistas de, digamos, seguir manteniendo rituales, que no profundizaron, que no vivían la fe, ¿no? Luego, en este siglo, empiezan a surgir tantas y tantas otras, digamos, ya sectas que surgen de todas estas que hemos enseñado. Pero hay un grupo que se forma, que son de los adventistas, y entre ellos también van a surgir los adventistas del séptimo día, que es una secta, ¿no? Es otra rama ya de los adventistas. Bien, ahora, del anglicanismo, del anglicanismo van a surgir los episcopalianos. Los episcopalianos son
es o viene a ser la iglesia ya en Estados Unidos, ¿no? Ya se separa, también está la independencia, acuérdense de Estados Unidos en relación a Gran Bretaña, se separan y allá empieza también a formarse los episcopalianos. Bien, ya esto es para el siglo XVIII. ¿No? Entonces, ahora junto con los anabaptistas, surgen otras congregaciones como son los menonitas, los luteritas, los amis, la iglesia de los hermanos, etc. Ahora, ya en Estados Unidos, ya en los últimos años del siglo XIX, se va a dar, digamos, una tercera restauración o un nuevo avivamiento, un nuevo despertar, sería un tercer despertar, que surgen con las iglesias americanas, entre ellas, pues, el pentecostalismo, que es lo que ahora está con bastante vigor. Llevan aproximadamente un siglo, ¿no? Que pues entre ellos vienen a mostrarse, digamos, unas manifestaciones que podrían ser las que se conocen como aquellas de carismas del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, la profecía, entre otras, ¿no? Las sanaciones, ya a fines de del siglo pasado y comienzos de este siglo XXI, entonces han venido a manifestar que esta iglesia, este Pentecostés, ¿no? Recuerden Hechos capítulo 2, del versículo 2 en adelante, que baja el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Entonces, este tercer renacer, que vendría a ser como una tercera etapa del protestantismo, ¿no? Recuerden la reforma en la parte doctrinal, luego con la iglesia metodista, ese sentido de piedad, de profundizar la Biblia, de estudiar la Biblia, la oración, ya para el siglo XVIII, y a fines del siglo XIX y siglo XX surgen todas estas iglesias del pentecostalismo. Y ya para este siglo XXI, pues se manifiesta más esto de los pentecostales con esto de las sanaciones. Bien, así brevemente el tema de la historia con los hermanos evangélicos. Pero hay que decir que hasta 1517 o 1521, en que ya se separó, ya se expulsó a Martín Lutero por mantenerse en sus herejías, no existió hacia atrás estos 1500 años, pues ninguna enseñanza que vamos a tocar, y para que ustedes se den cuenta de las graves contradicciones que hay dentro del mismo protestantismo, ¿no? Que para el siglo ya 17, 18 ya se empiezan a profundizar y a conocer como iglesias evangélicas, ¿no? Y repetimos, ya el siglo XX, pentecostalismo. Bien, entonces, lo más grave es que surgen nuevas doctrinas, que las vamos a ver en un momentito más, a pesar que la Biblia es una sola. Y eso es lo más triste, lo más contradictorio y lo más caótico. Ahora, bien, claro, a nosotros también nos van a acusar, ya lo vamos a ver en un momentito más, en relación a que dentro de nosotros también tenemos congregaciones que se llaman órdenes religiosas, pero vamos a verlo en un momentito más, y el tema de las parroquias, que los confunde también a los hermanos evangélicos que no tienen una comprensión de cómo estamos organizados al interior. Pero eh, este domingo que vamos a celebrar a Cristo Rey, ¿no? El Evangelio que nos regala la iglesia es, según San Juan, del capítulo 18, del versículo 33b al versículo 37. Vamos a leer el último versículo, ¿no? Pilato le dijo, está con Pilatos, con Jesús, perdón. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad.
Repito, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, ¿no? Rey, nuestro Rey. Jesús, eh, a lo largo de las varias horas de la pasión, casi ha permanecido en silencio. Hay dos momentos que yo recuerdo en que él sí ya se defiende, ¿no? Cuando lo abofetean, por ejemplo, ¿no? Si yo he dicho algo mal, ¿por qué? Pruébame, ¿no? Si he dicho algo mal, ¿no? Pero él se defiende, hace una defensa. Y aquí nuevamente se está presentando ante un llamado a decir la verdad, si él era rey, y él dice que es rey, ¿no? Y luego, pues, él permanece en un silencio de mansedumbre, ¿no? A veces a lo cual nosotros no estamos acostumbrados, cuando nos acusan falsamente, cuando nos atacan, cuando llegan chismes contra nosotros, o rápido queremos decir que eso es falso. O cuando se trata de dar ideas, surge nuestra soberbia de querer imponer nuestra verdad, ¿no? Cuando la verdad, hay que llegar a ella. Bueno, en el caso de Cristo, Cristo, que es la verdad, viene a nosotros, a buscarnos a nosotros, a alumbrarnos, ¿no? Con la verdad. Pero muchos la rechazaron, ¿no? Muchos rechazaron la vida y la luz que Cristo nos traía. Entonces, Cristo nos está diciendo que Él ha nacido y ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y eso es lo que queremos ver también con el tema de las iglesias, ¿no? De las diferentes iglesias que han surgido de la Reforma Protestante. Y va a decir Jesucristo, el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Y dónde dejó la verdad? ¿Dónde dejó su voz? Pues eso mismo lo dejó en sus apóstoles, ¿no? Allí en Lucas 10:16 va a decir, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. O sea, a vosotros, los apóstoles, ¿no? Y luego, obviamente, los apóstoles van a transmitir primero oralmente la verdad a los sucesores, los obispos y presbíteros, ¿no? Luego, los apóstoles con otros discípulos, ¿no? Van a escribirlo. Entonces nos van a dejar la palabra oral, que es la tradición apostólica, ¿no? Tradición significa transmitir, en este caso, una doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí en Lucas 10:16, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y a quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, dejar la Iglesia Católica, rechazar la enseñanza de la Iglesia Católica es rechazar a Cristo y rechazar al Padre, ¿no? Eso Cristo está diciendo acá, que Él está dejando una enseñanza y la está dejando en la iglesia. Y vamos a ver que esta verdad, la verdad que Cristo ha venido a transmitirnos, sí queda en la iglesia y San Pablo lo va a decir de manera tajante. Vamos a la carta, a la primera carta a Timoteo, ¿no? En el que San Pablo nos enseña que la iglesia es la base, el fundamento de la verdad. Claro, en la Biblia vamos a encontrarlo, pero hay que recordar que la Biblia fue escrita primero por el pueblo eh, judío y luego por la iglesia, ¿no? Por el cristianismo, ¿no? Nuestra iglesia católica. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pablo le va a escribir a Timoteo, te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse, presten atención, hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia, de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿no? La casa de Dios, que es la
la iglesia, una iglesia, no dos ni tres iglesias, ni siete iglesias, como se malinterpreta el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, capítulo 7 y algunas cartas y las cartas apostólicas cuando se habla de iglesias. Se entiende iglesias aquí como iglesias locales dentro de diferentes pueblos o regiones, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Colosas, de Gálatas, de Tesalónica, de Éfeso, etcétera. Bueno, esas eran ciudades, eran regiones, pero la iglesia es una sola, como lo acaba de decir aquí San Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, la casa de Dios, que es la iglesia, una sola. Pero esta iglesia tiene una particularidad, que va a contener la verdad, es columna y fundamento de la verdad. Entonces nosotros aquí, el católico, que quiere irse a una congregación evangélica, aquí tiene que preguntarse si en cuál de todas ellas habría esta verdad. ¿No? Si estas han surgido del siglo XVI, ¿cómo van a tener, cómo van a ser columna y fundamento de la verdad? Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18, para tener esta coherencia de lo que nos está diciendo aquí Pablo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Aquí, recuérdese que están en Cesarea de Filipo, donde hay rocas, ¿no? Es una zona muy rocosa. Pedro lo ha reconocido como el Mesías, ¿no? Como el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Y yo a mi vez le dice Jesús a Pedro, te digo que tú eres Pedro. Pedro, Pietro, ¿no? Significa pues piedra, roca. Y sobre esta piedra, se está hablándole a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, una sola palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, mi iglesia, ¿no? Eh, una sola iglesia. Entonces, hay una sola iglesia, esta iglesia debe contener la verdad que nuestro Señor Jesucristo ha dejado en ella. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, hay una sola iglesia que debe tener esta verdad. Bien, ahora nosotros estábamos diciendo que hay una confusión grave entre nuestros hermanos evangélicos y a veces algunos hermanos católicos no lo saben comunicar. En un diplomado que asistí, el catedrático, bueno, empezó a salirse del tema. Era el tema un poquito relacionado a la cuestión de la metodología de investigación científica y empezó a hablar de los oscurantismo y entre temas más, temas menos, hizo preguntas, ¿no? En relación a por qué la Iglesia Católica tenía diferentes congregaciones, por qué como que si estuviéramos divididos, pero eso no es correcto, eso es un desconocimiento de cómo está organizada la Iglesia Católica. Tenemos órdenes, por ejemplo, de hombres, ¿no? Acuérdense los agustinos, los franciscanos, los redentoristas, los dominicos, etcétera. Hay bastantes órdenes religiosas. Entre mujeres, por ejemplo, también tenemos muchas, las carmelitas, las ursulinas, las dominicas, las hermanas de la caridad, esta que fundó nuestra Santa Teresa de Calcuta. Pero todas estas órdenes religiosas son comunidades, son congregaciones o hermandades dentro de la iglesia, hacen votos para llevar un modelo de vida, ¿no? Un tipo de hábito, una virtud que nuestro Señor Jesucristo nos mostró en vida, pero es al estilo de vida, a estas cualidades de vida, ¿no? Todas ellas pues relacionadas a la santidad, pero todas estas congregaciones, todas tienen un solo credo, ¿no? Nuestro credo apostólico o nuestro credo niceno-constantinopolitano, pero es uno solo, no tenemos pues diferencias o
doctrinas contradictorias, en que en una congregación se enseña una cosa y en otra congregación se enseña otra cosa. Eso no pasa dentro de la iglesia. Que puedan surgir alguna persona que quiera enseñar una doctrina diferente, como le sucedió a Arrio, como le sucedió a Martín Lutero, a Zwingli, a Calvino, que eran católicos, empezaron a enseñar doctrinas diferentes, se convirtieron en herejes. Estos, pues, o salen, o se salen y empiezan a formar sus iglesias, como así lo hicieron los tres mencionados, o pues se les expulsa, ¿no? Se les excomulga. Bien, ahora, en el tema de las parroquias, ¿no? Porque a veces les ponemos nombres a nuestras parroquias. Acá en mi patria, aquí en mi ciudad, tenemos, por ejemplo, la iglesia, la parroquia Santísima Trinidad, la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, ¿no? Y las identificamos a veces por sus templos, pero no es que cada una se dirija por sí misma, como sucede en el protestantismo, en el evangelicalismo. No, todas las parroquias tienen como cabeza una diócesis, una arquidiócesis que está regida por un obispo, ¿no? Luego, hay un colegio apostólico, ¿no? Dentro de cada país tenemos un cardenal y luego tenemos allá en Roma, en el Vaticano, la sede principal, cuya cabeza es el Papa. Todos estamos encaminados, ¿no? Siempre hay una cabeza, en este caso es el Papa. Pero estas parroquias, diócesis, arquidiócesis son solamente divisiones o separaciones territoriales que forman como una organización, ¿no? Pero nada más eso. Todas las parroquias, todas las congregaciones, todas tenemos un mismo credo, un mismo ritual. Hay sí algunas excepciones en el tipo de ritos, por ejemplo, las iglesias más antiguas, allá en Oriente, en África, en Grecia, en Turquía, ¿no? Por ejemplo, las iglesias coptas, siriacas, etcétera, ¿no? Pero es en cuanto al rito, es algunas formas de la liturgia, más nada, pero la doctrina es una sola, es una sola. Bien, entonces, pero no así con nuestros hermanos evangélicos, lamentablemente. Ahí sí nosotros encontramos una infinidad de doctrinas que se contradicen y eso es para nosotros es muy penoso, ¿no? Entonces, hermano católico, ten en cuenta esto, porque por ejemplo, ellos que van a enseñar diversidad de doctrinas, por ejemplo, hablando de Dios, por ejemplo, la principal, ¿no? Que Dios, para nosotros los católicos, para los, también para algunas congregaciones evangélicas o protestantes, Dios es un solo Dios con tres personas, Dios trino, ¿no? Pero ha surgido una rama del evangelicalismo que va a decir que no son tres personas, que Dios es uno solo, el Padre, nada más. Va a decir que el Hijo o el Espíritu Santo es una manifestación del mismo Padre. ¿Ven? O sea, ya aquí encontramos una seria contradicción dentro de las iglesias evangélicas. Por ejemplo, con los testigos de Jehová, ¿no? El testigo de Jehová, adventistas y mormones, pues que no son considerados cristianos, porque se salen rotundamente de la fe cristiana. Por ejemplo, los testigos de Jehová tampoco aceptan a Cristo como Dios. Bien, entonces ahí tenemos graves problemas. Luego, por ejemplo, vamos a ver aquí algunos más, unas contradicciones más graves. El tema de la salvación, por ejemplo, ¿no? Para los que profesan las doctrinas calvinistas, surge el tema de la predestinación. Entre ellos están, por ejemplo, las iglesias bautistas, ¿no? Es importante también que acá sepan reconocer los nombres de las diferentes congregaciones evangélicas. Vamos a ver brevemente esto, ¿no?
Aquí, por ejemplo, tenemos nombres: Iglesia Luterana, Iglesia Evangélica Reformada, la Iglesia Anglicana que hemos dicho, ¿no? De esta iglesia anglicana han surgido la mayoría de las demás sectas. Por ejemplo, tienen a la metodista, a la episcopaliana, también en Estados Unidos, la presbiteriana. Esto fue en los primeros siglos XVI y XVII. Luego viene la iglesia bautista, tenemos la iglesia del Nazareno, ahora muchas empiezan a llamarse iglesias evangélicas cristianas. También tenemos las iglesias de Dios, asambleas de Dios, otra, iglesia de Dios. Por ejemplo, una que se está difundiendo muchas, que ya vienen a ser los pentecostales, es el movimiento misionero mundial. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la iglesia cristiana pentecostés, ¿no? Y estas ramas que surgen en el siglo XIX, la adventista, la testigo de Jehová y la iglesia de Jesucristo de los últimos días, más conocida como mormones, ¿no? Bien. Entonces, la predestinación, decíamos. Esta es otra doctrina, ¿no? Doctrina del calvinismo, que nos va a decir que Dios envía a unos al infierno y otros al cielo. Miren, así de amoroso, ¿no? Así de justo y soberano, dicen ellos, los calvinistas, que es Dios. Bien, entonces, ahí tenemos una doctrina, pero no todos los evangélicos, los protestantes, no todos lo aceptan, ¿no? Luego, tenemos algunas congregaciones, como pues, la luterana, la anglicana y algunas otras más, que sí han dejado dos sacramentos, que es la Eucaristía y el bautismo, a través de los cuales se recibe la gracia santificante de Dios. Pero con Zwinglio, ¿no? Este segundo gran, digamos, representante de la Reforma Protestante eliminó todo sacramento. Ya lo sagrado y la gracia de Dios ya no se da en el cristianismo, ¿no? Solamente van a tener lo que es digamos, la oración, ¿no? Y la lectura bíblica, ¿no? O sea, las alabanzas y nada más con eso se han quedado. No, nosotros como católicos creemos que la gracia nos es dada por los sacramentos. Por eso Jesús va a decir ahí en el Evangelio según San Juan, que para nacer de nuevo hay que nacer de lo alto, ¿no? Del agua y del espíritu, ¿no? El agua está representando, es la materia que representa al bautismo, pero es el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso dice en agua y en espíritu. Bien. Luego, otro problema que tenemos con ellas, pero que dentro del protestantismo también surgen diferencias. Por ejemplo, los luteranos veneran a la Virgen María. Sí, ellos la veneran. Incluso Martín Lutero hizo una oración muy bella dedicada a la Virgen María. Sí, la veneró Martín Lutero, ¿no? Y luego, la mayoría, por decir, el 99% de congregaciones evangélicas, que muchos dicen que superan las 40,000 congregaciones, cada día pues aparece una nueva más, que se separa de una anterior y crean una nueva, ¿no? Para todos ellos no hay que venerar a nadie, que solo a Dios se le da la gloria. Bien. Luego tenemos el tema del bautismo, ¿no? Hay unos pues que sí, dicen hay que bautizar niños, ¿no? Y otros dicen que no hay que bautizar niños. Hay unos que dicen que sí se recibe gracia a través del bautismo, porque a través del bautismo nos hacemos parte de la iglesia, ¿no? Nos revestimos de Cristo, como nos dice ahí la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27 y 28, ¿cierto? Recibimos el ser purificados del pecado. Entonces, hay una gracia que recibimos. Pero bueno, acá encontramos dentro de las congregaciones evangélicas que se contradicen, que no hay que bautizar niños, que sí hay que bautizar niños.
¿no? Que no se recibe gracia, que no hay purificación, ¿no? Etcétera. Ahora, luego tienes aquellos que aceptan el divorcio y aquellos que no lo aceptan, ¿no? Bueno, ahí para los que de repente andan mal en su matrimonio, no quieren perseverar, no se dejan ayudar, pues ahí buscan una salida para eso. Que a veces el católico está buscando una salida para vivir, ¿no? Su propia conducta como él quiere. Muchas congregaciones evangélicas, y de ahí han surgido más separaciones dentro del protestantismo, es el tema de dar el matrimonio a los homosexuales, a quienes se les respeta, se les estima, se les quiere, porque tenemos amistades dentro de ellos, pero bueno, tenemos que decir la verdad, ¿no? Dijo Cristo, para eso nacido la verdad, para eso somos cristianos, para decir la verdad, ¿no? Y a veces la verdad, a veces duele, ¿no? Bien, entonces, hay quienes dicen, sí, hay que casar matrimonios, hay que casar homosexuales, incluso entre pastores se están casando, ¿no? Entre pastoras. Y pues aquellas que dicen, no, el matrimonio solamente es heterosexual para hombres y mujeres, ¿no? Otro problema entre los protestantes es que algunos solo consideran que, digamos, el liderazgo religioso es solo para pastores, no para mujeres, no para pastoras, ¿no? Porque ellos mismos lo van a encontrar en la Biblia, ¿no? No se nombró ningún obispo, ningún presbítero, que era quienes pastoreaban a la iglesia. Luego, a partir del siglo XVIII y luego se profundiza en el siglo XIX, es el tema del rapto, ¿no? Que algunos consideran que va a haber rapto en relación a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y otros que no hay rapto, que solamente habrá segunda venida, ¿no? Luego hablan de un rapto premilenarista y otros de un rapto postmilenarista. ¿Qué es esto del milenarismo? Pues de que los hermanos evangélicos consideran que Cristo va a venir antes de la segunda venida y va a gobernar 1000 años acá en la tierra. Bueno, eso es lo que ellos enseñan, ¿no? Pero unos creen que es antes de este rapto y otros creen que es después del rapto. Miren las contradicciones. Otros incluso dicen, es, digamos, en el tiempo de la gran tribulación, ¿no? Que ahí va a venir Jesucristo y va a raptar a la iglesia. Bueno, luego, entre, por ejemplo, adventistas y testigos de Jehová, que no existe el infierno. Otros evangélicos dicen que sí existe el infierno. Bien, miren, hay variedad de contradicciones. A ver, hermano católico, ¿a qué iglesia de estas evangélicas no vas a escoger? ¿Cuál? Es un menú, ¿no? Es un menú, pero de doctrinas contradictorias. Son tan contradictorias, ¿no? Tan penosamente contradictorias que queremos ver que eso es antibíblico, ¿no? Miren, Jesucristo en ese jueves santo hace una oración, la oración sacerdotal, que va a pedir por la unidad de la iglesia, le va a pedir al Padre que la iglesia sea una sola. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20 y 21. No ruego, está rezando el Señor al Padre, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Y eso se está refiriendo a nosotros, ya siglo XXI. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor, Rey de Reyes. Uno, así. Entonces, bien, como ustedes están viendo, Cristo está pidiendo por la unidad de la iglesia, pero esa unidad de iglesia no se ve en el mundo protestante. Si usted va a la congregación, por ejemplo, episcopal o presbiteriana, usted y se va a otra congregación, va a encontrar que hay diversidad no solamente de doctrinas, sino también de jerarquía, porque el pastor que, digamos, gobierna en la iglesia presbiteriana
no manda en la iglesia pentecostés, en el movimiento misionero mundial. No, no mandan. Los pastores de la iglesia bautista no mandan en la iglesia metodista. No, no hay ese orden. Y no tienen, y no se le hace, no les hacen caso tampoco, por supuesto, ¿no? No hay esa unidad que Cristo pidió, ¿no? Y luego eh, San Pablo va a decir algo contundente a los efesios en relación a la unidad de la iglesia, que es una unidad con nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 3 al 5. Poniendo empeño, pongan empeño, les dice Pablo a los efesios, pongan empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, o sea, se está refiriendo a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como es una la esperanza que habéis sido llamados. Un solo Señor, presten atención, una sola fe. Repito, una sola fe. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un solo bautismo, pero no, dentro de todas las ramas protestantes vemos varios tipos de bautismos, ¿no? Así es, incluso algunos retrasan el bautismo cuando aceptan a Cristo. En nuestra misa hay un prefacio, hay una oración, ¿no? Antes de la consagración. Y en otras partes de la misma misa, nosotros los católicos, escucha bien, hermano católico, cuando se estén haciendo estas oraciones, porque no solamente nos ayudan en nuestra doctrina, sino que nos elevan ante Dios. Vamos a leer el prefacio por la unidad de la iglesia que rezamos en nuestra liturgia. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de la verdad, para hacernos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo, y has enviado sobre todos los pueblos la efusión de tu Espíritu Santo, tu Espíritu que es artífice de la unidad. Muy bien, así dice el misal de una manera espléndida, ¿no? Luego de haber dado gracias al Señor, es justo y necesario, ¿no? Qué bonito, qué hermoso. Así nosotros rezamos por la unidad de la iglesia, que lamentablemente, como hemos visto, ha sufrido eh, varias rupturas, ¿no? Ahí los hermanos ortodoxos en el año 1054 se separaron, o sea, las iglesias de Oriente de Europa, ¿no? Y luego, pues en el 1517 al 1521 se dio forma a esta separación del protestantismo. Pero la iglesia trabaja y reza mucho por esta unidad, y a nosotros, laicos, también nos corresponde ayudar dentro de la iglesia que se mantenga la unidad en la oración y pues también en la enseñanza. Bien, hermanos, hermano católico, piensa que salirte de la iglesia católica o estar escuchando doctrinas, oraciones de tipo protestante, evangélico, no te hacen bien. Vas a entrar aún, así lo digo con todo respeto, ¿no? Pero es un caos lo que acabamos de ver de las enseñanzas doctrinales y también del divisionismo eclesial dentro del protestantismo, ¿no? Es lamentable. Ahora, todos estamos llamados, pues, a buscar la verdad. Uno dice, oye, el vaso de agua, ¿no? ¿Está medio lleno o medio vacío? Pues es cierto que está medio lleno y está medio vacío, pero la verdad es una sola, ¿no? Está medio lleno y medio vacío, ¿no? Si yo veo, yo voy a ver que está medio lleno y que está medio vacío. No es que hayan dos verdades, ¿no? Los economistas, por ejemplo, sobre la oferta y la demanda. ¿Cómo se explica, dicen ellos, la demanda?
eh, alguno podría decir, oye, por el precio, si aumenta el precio, baja la demanda, ¿no? Si baja el precio, voy a comprar más, voy a demandar más de un producto. Pero solamente el precio va a explicar la demanda, o acaso la demanda podría estar en función también de otra variable, por ejemplo, del ingreso. Ah, claro, si aumenta mi sueldo, yo puedo adquirir más bienes y servicios. Entonces, ¿qué va a explicar la demanda? ¿Solamente el precio? ¿Solamente el ingreso? No, ambas cosas, ambas variables. Si ahora yo en una ecuación, en una función matemática, la reúno y explico esta función de demanda. Pero no hay que, mi verdad es que el precio solamente lo explica o que el ingreso solo lo explica. No, tratemos de buscar la verdad. Igual la verdad en el matrimonio, que muchas veces tenemos diferencias con la esposa, a veces queremos imponer nuestro punto de vista, ¿no? Nuestra pequeña comprensión de las cosas, de la verdad. No, la verdad es una sola. Busquémosla en armonía. Hagamos como Cristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo fue manso. En esas horas de la pasión, durante muchas horas permaneció en silencio, con mansedumbre, ¿no? Y trató, por ejemplo, con Pilatos, trató de llegar a él, ¿no? Sí, yo he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Cristo nos está llamando a nosotros los católicos, cristianos, de verdad, a dar testimonio de la verdad, a no quedarnos callados ante tantas ideologías que están saliendo, que están corrompiendo la familia, están corrompiendo el matrimonio. Tenemos que decirlo con respeto, con amor. Cristo nos impuso, Él dijo, si mi reino fuera de este mundo, pues pediría a mi ejército que venga y los destruya, ¿no? Pero no, Cristo no, Él vino y incluso en esas horas de la pasión, de la crucifixión, estuvo enseñando con el testimonio de vida, con el perdón, con la mansedumbre, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él que nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y Él ahora está dando perdón. Es difícil ser manso, sí, obviamente, pues para eso necesitamos mucha oración, mucha lectura bíblica y sacramentos. Bien, hermanos, si les ha gustado este video, compártanlo. ¿Quieren darle un like? Bienvenido. Y quieran agregarse, ser parte de ser miembro de este grupo, pues, ¿no? Afíliense. Bien, hermanos, que Dios los bendiga.